como Dios. Nadie como Dios. Y después de Dios. Nadie como María. Bueno, le damos la bienvenida a cada una de las personitas que a esta hora nos acompañan en este programa Lo que no sabías de. El día de hoy traemos desde el cielo, la Virgencita nos hizo el regalito de traernos una persona que hace parte de nuestro movimiento. Él es el subdirector de todo nuestro movimiento. Su nombre es Wilson Tamayo. Bueno, Wilson, preséntate. Bueno, María Fernanda, muchas gracias. Antes que nada, Dios les bendiga por la invitación, por este lindo programa. Pues cuando me dicen preséntate en varias ocasiones, pues me dicen eso, yo siempre he pensado que la mejor manera de presentarme, lo que más me define, y yo creo que sabiendo esto ya saben demasiado de mí, es que soy un bautizado. Ya con eso saben muchísimo de mí, porque el hecho de haber sido arrebatado de las garras del demonio, haber nacido a la vida de la gracia, haber heredado la vida sobrenatural, ser heredero del cielo, poder llamar a Dios Padre, poderte llamar a ti y a todos los que nos ven hermanos, ya eso es una enorme definición de lo que una persona es. Y creo que es el más grande título que podría ostentar. Soy un bautizado de la Iglesia Católica, feliz de serlo. eh, Nací en un pueblo que se llama Granada, Antioquia, ya hace 35 años. Inicié un proceso de conversión hace 20 años, donde me encontré con el Señor y empecé a tener pues como mayor conciencia de lo que significa ser bautizado. Precisamente hace 20 años también inicié mi proceso de preparación para la consagración y me consagré a Jesús por María, renovando mis compromisos bautismales. Ese mismo tiempo es el que llevo dentro del movimiento Lazos de Amor Mariano, que apenas estaba naciendo, tenía unos pocos mesecitos lazos pues cuando entré a él. Y pues gracias a esto, gracias a este encuentro con el Señor, gracias a esta renovación de la consagración, pues María Fernanda pude encontrar digamos, todo lo que ahora me define como persona, ¿no? O sea, ser misionero, ser esposo, ser papá, esposo de una misionera también, papá de unos misioneros, ser amigo de tantas personas en tantos lugares, poder estar rodeado de tanta gente bella, de tanta gente maravillosa. Entonces yo creo que todo se lo debo eso, a mi bautismo, al hecho de pertenecer a esta gran familia que se llama Iglesia Católica. Qué hermoso, Wilson, muchísimas gracias. Entonces, te animo a que en ese momento te invito a que hagamos una oración entregándole al Señor este ratito, este momentito que nos ha regalado. Bueno, entonces, en el nombre del Adelante. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, en, este, en esta noche en que tú nos traes a tu presencia, en que tú nos reúnes, Señor, como hermanos, suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú, más que nosotros, tienes anhelos de que seamos santos. Te suplicamos, Señor, que ese Espíritu que engendró y dio vida al Verbo encarnado, a Jesús, aquí en la tierra, también pueda, con su gracia y con su fuerza, suscitar en nosotros un deseo profundo de conversión, de ser verdaderos de santidad. Crea en nosotros, Señor, a ese Jesús pequeñito en nuestra alma y enséñanos cómo amarte más, Padre Celestial, y cómo amar más a tu Santísima Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Wilson, nuevamente te damos la bienvenida y te agradecemos por aceptar esta invitación de acompañarnos este día en el programa. Y bueno, Wilson, este programa se trata sobre lo que no sabías de. Entonces, hoy que tú eres nuestro invitado, hoy queremos saber muchas cosas de ti que quizá no es normal que la gente suele conocer, ¿no? Entonces, queremos preguntarte, Wilson, sabemos que conociste al Señor, como nos acabas de decir, a los 14 años. Pero, ¿quién era Wilson antes de conocer al Señor? A esos 14 años, ¿cómo era? Bueno, fue en realidad a los 15, recién cumpliditos, los 15 años. Eh, a ver, les cuento un poquito. Yo nací en ese pueblo, en un pequeño pueblo de la ciudad, muy próximo a la ciudad de Medellín, a una hora y media de la ciudad de Medellín.
Y mi familia rápidamente se mudó a la ciudad. Cuando nací, mi familia rápidamente se mudó a la ciudad. Estuve viviendo en varias ciudades de Colombia. Estuve viviendo en Medellín mis primeros 5 años. Después nos fuimos para la ciudad de Cali. Yo estuve viviendo también en Cali con mi familia por cuestiones de trabajo de mi papá, otros 5 años. Cuando tenía 10 añitos de vida, volvimos a mi pueblo. Entonces, de los 10 a los 15 años, pude vivir nuevamente en mi pueblo. Fue como la primera vez que viví un prolongado tiempo en el pueblo natal, en el pueblo donde nací. Entonces, ese paso de la niñez a la adolescencia, a la juventud, lo pude vivir en mi pueblo, en Granada, que los que tienen oportunidad de conocerlo saben que es un pueblito muy pequeñito, es un pueblito, digamos, todavía muy rural, es un pueblo que, digamos, por lo único que se destaca es por la calidad humana de la gente y por la profunda fe que tiene, ¿no? O sea, no es un pueblo así que tenga como cosas muy atractivas, un gran destino turístico, pues, no, es un pueblito muy sencillito en realidad, pero sí, mucha gente de fe, mucha gente de oración. Por ese entonces estaba todavía viva una señora llamada Barbarita. Barbarita era un fenómeno en oración, es decir, estamos hablando de una señora anciana que tenía un tremendo don de liberación que el Señor le había concedido. Entonces, eso hacía que mucha gente de otras partes visitara a Barbarita. Grandes sacerdotes exorcistas como el padre Emiliano Tardif recomendaba a Barbarita. Entonces, mucha gente iba allá donde Barbarita. Entonces, claro, había un fervor, un enorme fervor. El hecho de vivir en un pueblo te permitía estar pues en cuanta cosa, ¿no? O sea, había clases de teatro, yo me metía a clases de teatro, clases de fútbol, yo estaba en clases de fútbol, básquetbol, yo estaba en básquetbol, tenis de mesa, ping-pong, yo estaba en tenis de mesa, las dramatizaciones del colegio, yo salía en las dramatizaciones del colegio, pues por supuesto un solo colegio, entonces yo estaba metido en todo. Clase de batería, pues me metía a clase de batería, clase de piano, a todo lo que fuera, me metía, estaba en Scout también, me metí muy fuerte el tema del escultismo, se llama a las personas que están en los Scouts, distinto al ocultismo, ¿no? No es nada que ver con eso, sino el escultismo es pues este grupo de, el estudio pues como de todas las cosas que tienen que ver con los Scouts, con este movimiento internacional. Entonces me metí a los Scouts. Entonces, como ves, era un joven muy activo en todo, estaba muy entusiasta, muy apasionado en todo lo que hacía, me metía con mucha fuerza. Y pues también con el pecado, ¿no? Pues como era muy amiguero, estaba mucho con mis compañeros, entonces también los motivaba mucho, hacíamos pues, locuras por ahí, digamos que no llegamos a cosas muy pecaminosas, pues digamos a probar las drogas, a bacanales, orgías, cosas de esas, ¿no? Yo apenas era un muchacho, pero sí éramos pues como muy inquietos, éramos pues un poco locos y nos gustaba pues ya empezar a beber, entonces un poco el licor, ya está 14, 13, 14, 15 años, entonces ya empecé pues digamos a meterme este mundo un poco del licor, de las fiestas, de los amigos, de los fines de semana, en fin, y eso era pues como el contexto previo al inicio de mi conversión. Empecé a sentir pues ya como vacío, ya empecé a hacerme preguntas como más existenciales, a pesar de que estaba como en tantas cosas, empezaba a sentir vacíos en mi interior, empecé a tener mucho conflicto con mi papá y mi mamá porque llegaba tarde los fines de semana, porque me empezó a gustar el traguito, entonces empecé a consumir un poco de licor, a pesar pues de la corta edad. Ese era pues más o menos el contexto, el clima que antecedía al inicio de mi conversión. Qué bonito, Wilson. Y bueno, esa primera vez que te encontraste con Rodri, ¿cómo fue? Bueno, entonces un primo mío llamado Cristian había empezado dizque, en un grupo de oración en Medellín. Yo dije, bueno, un grupo de oración. Yo más o menos conocía grupos de oración que eran estas señoras pues que tenían como dones carismáticos, lo de la señora Barbarita y todo, entonces me parecía pues como que muy raro. Entonces mi primo solía visitarnos los fines de semana. Venía de la ciudad, donde estoy yo ahora, Medellín, iba a Granada, a mi pueblo, y pasaba los fines de semana ya. Pues claro, el parche de un pueblo, decimos nosotros, era muy agradable para la gente de la ciudad, porque, digamos, el que llegaba de la ciudad era pues como el que llamaba la atención, era pues el que venía de la ciudad.
Entonces acostumbraban mucho los primos a ir los fines de semana, entonces uno salía con ellos ya venían de trabajar un poquito, entonces tenían alguna platica y entonces uno aprovechaba. Pero mi primo hacía días que no iba al pueblo, hacía ya varias semanas, meses incluso, y nos dijeron que sí, que efectivamente mi primo estaba pues como en grupo de oración y cosas de esas, a lo que nosotros dijimos, bueno, pues, como muy raro. Entonces mi primo llega el 29 de abril del año 2000, fue el día que empezó mi proceso de conversión. Ese día mi primo llegó y empezamos a hablar. Pues ya lo he contado en varias ocasiones, de 7 de la noche a 6 de la mañana nos lo pasamos conversando, hicimos oración, me dio la bendición de María Auxiliadora, ahí tuve pues como una visión que cambió mi vida. Entonces yo quedé muy entusiasmado. Al día siguiente me fui a confesar, empecé a ir a misa todos los días. Entonces mi primo me dijo que estaba yendo en Medellín a un grupo de oración donde se llamaba Lazos, apenas estaba iniciando, era un pequeño grupo de oración con un señor Rodrigo. Y yo quería conocer al señor Rodrigo, pues quién era ese señor Rodrigo. Entonces yo empecé a viajar cada 8 días a Medellín. Empecé a viajar cada 8 días a Medellín al grupo de oración del viernes. Recuerdo que la primera vez que llegué, Rodrigo estaba dirigiendo el Rosario. Esto fue hace 20 años. Rodrigo estaba dirigiendo el Rosario. Yo me acuerdo como de varias cosas ese día. Uno fue que él se puso de rodillas en el quinto misterio y nos dijo, les invito a que nos pongamos de rodillas. Y nos dijo, ¿saben por qué me pongo de rodillas? Y le preguntamos, ¿por qué? Y decía, porque Dios nos ha dado mucho. Entonces, hagamos un pequeño acto de mortificación nosotros por Él. Si Dios ha sido tan generoso con nosotros, pues nosotros también hagamos un pequeño acto de mortificación. Eso fue una cosa que me acuerdo. Terminó el grupo de oración. Mi primo, obviamente, me acercó donde Rodri. Entonces yo hablé con él por primera vez. Ese viernes, por primera vez hablé con Rodri. Y recuerdo que lo que le dije entonces fue que yo tenía mucho miedo que ese entusiasmo mío inicial, digamos, ese fervor del comienzo, ese impulso apostólico, ese deseo de santidad, ese deseo de leer, porque yo inmediatamente comencé a leer la Biblia, la vida de los santos, yo me alejé de todos los amigos mundanos, empecé a hacer ayunos los viernes, misa todos los días, en fin, yo le decía, yo tengo miedo de que este fervor inicial sea como fuego de gasolina, ¿no? Te das cuenta, Mafe, que cuando está uno haciendo una fogata, tú le tiras gasolina y enciende un fuego muy portentoso, pero al instante se apaga. Yo creo que yo el primer miedo que tuve era a apagarme. Yo le dije, tengo miedo de apagarme. Además, porque yo cuando era niño, esto es otra cosa que muchos no saben de mí, cuando yo era niño, yo ya había estado en un grupo de oración con mis amiguitos del colegio, con una señora Marta que tenía grupo de oración, se llamaba Semillitas de Fe. Pues semillitas, imagínate, todos lindos, todos tiernitos, pues unos gorditos, pequeñitos, hermosos. Y ese entusiasmo inicial, ese grupo de oración, pues rápidamente, digamos, se fue acabando porque precisamente perdimos rápidamente el fervor, ¿no? Ese entusiasmo inicial lo fuimos perdiendo. Y entonces yo le dije a Rodri, tengo miedo de eso. Y me acuerdo que Rodri me dijo, mira, guerra avisada no mata soldado. Guerra avisada no mata soldado. Si ya sabes que ese es el riesgo que tienes, si ya sabes que de alguna manera es el peligro que corres, entonces pues a cuidarte de eso. O sea, si ya lo sabes, entonces abre el ojo, no vaya a ser que efectivamente ya sabiendo lo vuelvas a caer. Y me dijo sobre todo que tenía que establecer un sólido plan de oración, haber unas prácticas muy importantes, el rosario, la misa diaria, el ayuno de los viernes, vivir la consagración. Yo apenas estaba haciendo mi proceso de consagración, ellos ya se habían acabado de consagrar en el mismo año 2000, ellos se consagraron el 11 de febrero y yo me consagré ese mismo 2000 el 7 de octubre. Yo estaba apenas en proceso de preparación para la consagración y entonces Rodri me instó, me insistió que, digamos, fuera muy fiel en el proceso, pues, como de consagración. Ese fue como mi primer encuentro con Rodri. Ahí fue, pues, como la primera vez que lo conocí. Wilson, ¿quién te dictó la consagración?
Me la dictó Angelita, ni siquiera estaba en Lazos. A ver, en esa época Lazos apenas era un grupo de oración. Era un grupo de oración que estaba iniciando en Medellín y que Rodri rápidamente fue a Barranquilla a empezar a hacer como retiros con Javier Darío. Javier Darío es primo mío. No sé si sabías, Mafe. No. Él es primo, bueno, en realidad él es primo hermano de mi mamá. El señor Darío, que le dicen ustedes, es primo hermano de mi mamá. Entonces nosotros teníamos relación con ellos porque éramos primos pues de la familia. Y Darío, pues digamos, la familia de Darío, de mucha oración siempre, pero Darío, pues un loco, ese sí era un atravesado completo, era la oveja renegra de la familia. Darío, si me estás viendo, un saludo en el Señor. Está cumpliendo años Eh, hoy. Estoy diciendo. ¿Cómo? Está cumpliendo años hoy. Ah, felicitaciones al primo. No sé si ya le hiciste uno de estos programas a él. Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Que yo vi un poco fue el de Rodri. Entonces, Rodri empezó ahí donde Javier, en Barranquilla, y claro, entonces empezó simultáneamente pues como grupo de oración inicialmente. Pero rápidamente la consagración empezó a ser como el eje en torno al cual giró la espiritualidad de lazos de amor mariano. Y una tía de Rodrigo, monjita, fue la que de alguna manera difundió el Tratado de la Verdadera Devoción en Medellín. De ahí un grupo, una señora, con un grupo de personas como que agarraron esta consagración y ellas no eran de Lazo, nada, pues ya habían empezado pues hace días a hacer como sus procesos de preparación para la consagración y de ese mismo grupo de personas fue que prepararon a Rodrigo y a las primeras personas en Lazos en la consagración y de ahí salió también otra señora, se llamaba Trinidad. Trinidad preparó a Angelita para la consagración. Entonces, yo vivía en el pueblo, yo obviamente tenía 15 años, yo no podía estar pues, yendo a la ciudad, pues hacer la preparación. A duras penas iba algunos viernes al grupo de oración. Entonces, yo empecé a buscar en Granada si es que alguien preparaba para la consagración. Y preguntando en grupo de oración, la gente no entendía mucho qué era la consagración. Pues a ver, consagración, sí, pues, oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Creía que la consagración era como la oración y ya. Hasta que por ahí una señora me dijo, vea, yo conozco a Ángela. Ángela es una señora medio campesina que hace preparación para la consagración. Yo dije, a ver, ¿y dónde vive ella? No sé, pero le doy el teléfono. Inmediatamente yo la llamé, le dije, señora Ángela, yo soy Wilson, quiero iniciar la preparación junto con mi hermano, con Germán. Me dijo, ah, claro, yo estoy a punto de iniciar una preparación. Como era en el pueblo, lo hacíamos los martes y los jueves, en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Lo hacíamos los martes y los jueves. Entonces yo recuerdo que cuando llegué, la primera vez como a conocer a Ángela, ella llegaba del campo, tenía unas botas hasta la rodilla, tenía un costal y traía pues como papas, y entonces estaba toda sucia. Entonces yo le digo, disculpe, ¿usted sabe dónde vive la señora Ángela? Y me dijo, ah, yo soy la señora Ángela. Y le digo, wow, pues a ver, ¿cómo así? Pues yo soy Wilson. Nos sentamos a conversar y ahí iniciamos el proceso de preparación. Angelita me preparó para la consagración, después ella se haría misionera de Lazos de Amor Mariano en Cali, después ella regresa a vivir pues con su esposo, con sus hijos a Granada y hoy Angelita, la que me dictó la preparación para la consagración, es la directora de Lazos de Amor Mariano en Granada. Entonces fue ella la que me preparó. De hecho, ayer, fue precisamente ayer, tuve con ellos un grupo, una charla. Me pidió Angelita, iban a hacer un retiro de la misión, digamos, de los misioneros de Granada. Dijo que si les daba una charlita y pues a ver, de mil amores, yo a Granada no le puedo negar nada porque yo nací en Granada biológicamente, fui bautizado en Granada, significa que nací es espiritualmente, nací para la eternidad en Granada, inicié mi proceso de conversión en Granada, inicié y me consagré en Granada, mi esposa es de Granada también, mis papás son de Granada, o sea que yo a mi pueblo no le puedo negar nada. El año pasado, si no estoy mal, o el antepasado, ya con esto de la pandemia uno perdió eh, No. todo referente temporal, creo que fue el pasado, hicimos un primer congreso allá en mi pueblo, precisamente en el Coliseo del pueblo, en el Coliseo donde tantas veces jugué basquetbol, fútbol.
ahí el Coliseo repleto. Hicimos un primer congreso de lazos de amor mariano que se llamó El Consagrado de Fuego. Gente de todo el oriente antioqueño, no sé, unas 1.200 personas, no recuerdo exactamente cuántas, pero el Coliseo repleto. Y pues qué felicidad poder estar ahí con todo mi pueblo. Entonces fue Angelita la que me preparó para la consagración. Ay, qué bonito, Wilson. Wilson, la gente quiere saber alguna anécdota de tu infancia, algo que te haya marcado así la infancia, que te haya gustado mucho. ¿Alguna anécdota de mi infancia? Bueno, yo tuve una anécdota cuando vivíamos en Medellín. Yo siempre he atribuido esto a un milagro de mi ángel de la guarda. Yo, a ver, la casa en la que vivía que en Medellín cuando era niño tenía un jardincito. Uno salía y había un pequeño jardín y después del jardín estaba pues la calle, ¿no? Era una loma, entonces yo salía mucho a jugar ahí en ese jardincito. Yo recuerdo que era una tarde, estaba jugando yo ahí, pues no sé, con piedritas, la hierba, florecitas, alguna cosa estaba haciendo ahí. Yo recuerdo que alguien empezó a gritar, cuidado, cuidado, cuidado. Yo tendría yo 4 añitos, 3 añitos tal vez. Entonces yo levanté la vista porque vi que la gente empezó a gritar y yo recuerdo que un carro venía, había como perdido los frenos y venía por toda la falda, pero venía en dirección de mi casa. Entonces yo me acuerdo que yo vi eso, yo cerré los ojos muy asustado y escuché un gran estruendo, un gran estruendo. Cuando volví a abrir los ojos, yo ya no estaba en el jardín, sino que yo estaba en la acera. Yo estaba ya, en otros países le dicen la vereda, yo estaba ahí a la entrada de la casa y el carro estaba justo donde yo estaba jugando, volteado. Se había volteado completamente allí donde yo recuerdo estar jugando. Ahí salió mi papá muy asustado, me agarró y pues con mucho susto que qué había pasado. Entonces yo siempre he creído que mi ángel de la guarda me salvó siendo muy pequeño porque claro, yo no tenía cómo estar en la acera, yo estaba jugando, yo recuerdo, aunque tenía 4 añitos, yo recuerdo que estaba jugando y bueno, eso fue un acontecimiento. Claro, años después me di cuenta que fue mi ángel de la guarda, siempre me pregunté qué habrá pasado en ese momento, porque no me morí, es que ahí me hubiera aplastado el carro, o sea, el carro estaba completamente llantas arriba. Entonces, eso fue, digamos, un acontecimiento de mi infancia que recuerdo mucho y le agradezco mucho al Ángel de la Guarda y le tengo una enorme devoción a mi Ángel de la Guarda. Todos los días le rezo a mi Ángel de la Guarda, todos los días le doy gracias, me encomiendo a él, le encomiendo cosas, le pido que me ayude en cosas, que me recuerde cosas, que me ayude a ser fiel, que me cuide de tentaciones. Digamos que le he tenido una devoción bastante estrecha al Ángel de la Guarda. Bueno, Wilson, nos mandan a preguntarte que, que hables un poquito sobre tu proceso vocacional. Nos preguntan que cómo, si desde joven te sentiste muy atraído por el Señor y mientras ibas creciendo, pues seguías muy enamorado del Señor, que cómo no se te ocurrió de pronto si tuviste la duda de hacerte sacerdote. A ver, Mafi, en realidad, desde que yo tengo conciencia, yo quise casarme, ¿cierto? O sea, siempre tuve pues como un deseo muy fuerte de casarme, una vocación del matrimonio muy marcada, que incluso iniciando mi proceso de conversión me acompañó. Es decir, yo empecé mi proceso de conversión y sin embargo, yo seguía con una convicción muy fuerte, un deseo profundo de matrimonio. Sin embargo, claro, es natural que me vieran tan joven y, y me dijeran siempre las señoras de la iglesia, sacerdotes, en algún grupo de oración, pues no era normal ver un joven y orando con tanta devoción, con tanta entrega, 15 añitos, pues. Entonces muchos me decían, ay, vas a ser sacerdote, ay, qué rico. Entonces, yo creo que a mí me ayudó mucho el hecho de la formación que recibí en mi familia. Nosotros recibimos una formación en mi familia, creo que yo fui muy educado en la libertad, muy educado en la libertad, en el sentido de que la educación que yo recibí fue una educación donde mis papás siempre estuvieron muy cerca de nosotros, pero no fue una educación invasiva, súper restrictiva, una educación así pues como coercitiva,
sino que mis papás nos iban explicando, esto, cuidado, eso no está bien, eso no está bien. Claro que recibía mis buenos castigos, sobre todo mi mamá era la templada, mi mamá era mi papá era un poco más alcahuete, pero en cosas secundarias, o sea, cuando había que corregir, cuando había que castigar, serio, cuando pasaba algo, por Dios, un regaño de mi papá era un regaño que te hacía temblar, ¿no? O sea, papá era muy tranquilo, pero cuando se enojaba, madre mía. Entonces, en ese proceso como de educación, eh, así mismo recibí yo la fe. O sea, para mí nunca fue, digamos, la búsqueda de la voluntad de Dios una presión o sentirme como angustiado, sentirme como presionado, como que Dios me va a obligar a hacer cosas. Nunca lo vi así, todo lo contrario. Sí, mi referente de autoridad fue un referente siempre muy amoroso, muy firme, muy claro. Yo sabía muy bien lo que era bueno y lo que era malo, pero nunca fue una presión, o sea, así como que yo ni siquiera al inicio de mi conversión sentía que Dios era pues como alguien castigador que estaba ahí con el ojo abierto a ver qué vas a fallar para castigarte. No, no, nada que ver. Entonces, cuando a mí me decían, ay, ¿tienes vocación al sacerdocio? Yo nunca luchaba contra eso. O sea, yo nunca decía, no, yo no puedo tener vocación para el sacerdocio, esto es que lo están inventando, me da miedo. No, para nada. Yo decía simplemente, miren, yo no experimento ese llamado, pero si Dios me quiere hacer el llamado, aquí estoy. O sea, no tengo problema. A ver, que me lo haga el Señor, que me lo diga y ya, me voy de monje cartujo, no tengo problema, pero que me lo diga el Señor. O sea, que el Señor siembre en mi corazón el deseo de la vocación, porque hasta ahora no lo ha sembrado. Ni siquiera pues con lo que me decían algunos padres. Yo sé que para muchos en la juventud el hecho de que algún sacerdote les dijera, ay, tienes vocación, fue tal vez un signo indudable de su vocación y ese llamado, digamos, esa exhortación externa reaccionó, digamos, con un deseo interno o suscitó un deseo interno. A mí no, a mí al contrario siempre me parecía muy lógico que me dijeran que, ay, te puedes ir de sacerdote. Yo decía, pues claro, pues si me ven orando, y no es normal que los jóvenes oren, si me ven en grupos de oración, si me ven tan enamorado de la palabra, tan enamorado de los libros de los santos, entonces para mí eso no era por propiamente como un signo de un llamado. Entonces yo le decía al Señor en oración, Señor, aquí estoy. Si tú me quieres llamar al sacerdocio, o sea, no tengo problema. O sea, nada del sacerdocio me generaba miedo ni el celibato, porque no tenía miedo de permanecer casto por amor a Dios, ni la obediencia, porque decía, pues finalmente obedeceré lo que tú quieras, ni la pobreza, porque dije, pues finalmente no, que voy a necesitar de cura, no necesito nada, sino irme de misión y evangelizar. Lo que decía el Señor, si tú me quieres, llámame, pero llámame tú. Yo creo que una cosa tan importante como la vocación no te la va a mandar a decir el Señor con nadie. Incluso pues había grupos de oración donde supuestamente videntes empezaban a decirme, ay, veo con toda claridad, el Señor me manda a decirte que te quiere llamar al sacerdocio. Yo, pues muy bien, que, pues chévere, pues ahora que me lo diga a mí directamente, por favor. O sea, yo no creo que algo tan importante Dios me lo mande a decir con otra persona. Si Dios lo quiere, que me lo diga a mí directamente, que me lo suscite en el corazón, que me lo diga a través de acontecimientos indudables. Porque en otro grupo de oración también había señoras con dones, digamos, con dones espirituales, que decía, sí, el Señor te quiere casado. Entonces yo desde el principio aprendí que este tipo de dones, donde la gente decía que el Señor le hablaba, sirven mucho para enamorar personas, o sea, para enamorar de Dios, para suscitar fe, para eso sirven mucho, pero para definir vocaciones son cuestiones pésimas. Nunca dejes que tu vocación la decida el don de otra persona. Es una cosa tan importante que Dios te lo va a decir a ti a través de acontecimientos indudables. Los dones de las personas que te sirvan para suscitar la fe, para enamorarte de Dios, para entusiasmarte, pero para definir cosas de tu vida, no. Créeme que Dios sabe hablar, no necesita de otras personas para, para hablar, digamos, ese tipo de cuestiones vocacionales. Él es el verbo del Padre. Cristo es el verbo del Padre. Oye, el verbo sabe hablar, ¿eh? O sea, sabe comunicarse. Él tiene sus maneras de decirte las cosas. Entonces no va a tener que mandarte como recado algo que te tiene que decir a tu corazón. Repito, es mi experiencia personal. Puede que para alguno
una señora con un don le dijo, tienes vocación, y esto fue suficiente. Pero maravilloso, maravilloso, pero digamos que ya había una semilla allí que de pronto floreció con lo que esta persona le dijo. Pero yo quiero decirle a la gente, no se preocupe por eso, o sea, el Señor te va mostrando el camino. Entonces yo lo que dije fue, yo no me voy a desgastar en esto, yo no voy a estar tampoco desesperado buscando novia, yo lo que voy a hacer es vivir este tiempo con mucho entusiasmo, o sea, voy a vivir el tiempo de misionero con mucho amor. Voy a dedicarme a formarme, a orar, a leer, a predicar, a estar en todas partes, a la misión que nos llamaban, nos íbamos. Y yo dije, pues ahí, pues mi Dios verá. O sea, si de pronto ahí el Señor me suscita el deseo de ser sacerdote, el deseo de confesar a una persona, yo decía, de pronto viendo la necesidad de la gente me conmueva y yo diga, bueno, qué lindo ser sacerdote para no solo poder hacer sanación interior y acompañar en procesos de liberación, sino absolver. Pero nunca me suscitó eso el Señor. O de repente que yo decía, de pronto ver las misiones, la gente con hambre de Dios y sin sacerdotes, pero no me ocurría eso, no me ocurría eso. Tampoco es que me enamorara en cada misión de cada niña que veía, no, pero yo sí sentía como que me sentía todavía muy atraído a la vida matrimonial. Recuerdo que un director espiritual que había empezado pues de una comunidad me dijo, un padrecito, venga, yo quiero dirigirlo espiritualmente. Y recuerdo que ese padrecito en la primera dirección me dijo, ¿qué estás esperando? Yo le dije, ¿para qué, padre? Para hacerte sacerdote. Yo le dije, padre, estoy esperando que Dios me llame. Y me dice, pues es que no hay otro camino para la santidad. Yo le dije, padre, ese es el problema, que ustedes no creen que hay otro camino para la santidad, pero yo creo y siento que Dios está suscitando. Mira, yo no sabía todavía mucho de teología, yo no había leído el Concilio Vaticano II, yo no sabía los movimientos que eran, apenas estábamos empezando en Lazos, pero yo ya tenía una intuición de que Dios estaba llamando a la santidad, a la vida de santidad, a laicos. Entonces yo le decía al padre, padre, es que yo en realidad siento como un llamado a un matrimonio, digamos, santo, tener hijos, dedicarnos a la misión, los dos misioneros, dedicar nuestra vida a Dios. El padre me dijo una cosa, me dijo, lo que tú dices suena muy bonito, pero es imposible. Entonces mira, porque yo tenía muy marcada la vocación del matrimonio, a pesar de que yo era tan jovencito y de que yo respetaba mucho ese sacerdote. Pero cuando él me dijo eso, yo dije dentro de mí, yo no le dije nada al padre, pero yo dije dentro de mí, padre, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo sabía, yo tenía una convicción de Dios, esto es perfectamente posible. Y hoy te lo digo, o sea, hoy miro, tengo una esposa misionera, mis hijos misioneros, en el colegio de Lazos, hacemos misión todo el tiempo. Esta semana estábamos haciendo la lección divina y mi hijo Pablo de 4 años me dijo, papi, quiero hacerla contigo. Hicimos la lección divina juntos, con mi hijo de 4 años, que estuvo predicando también. Mi niña Marianita me necesito tocar guitarra y ella agarra su guitarrita también y empieza a tocar conmigo y a cantar. Mis papás son misioneros, mi hermano y toda su familia misioneros. Yo creo que el Señor me estaba confirmando que efectivamente el sacerdocio es algo bellísimo, maravilloso. Y ojalá aquellos jóvenes que sientan el llamado del sacerdocio no tengan miedo, pero no es el único camino a la santidad, no es el único camino a la santidad. Ojalá las niñas que tengan un llamado vocacional a la vida religiosa no tengan miedo, pero oye, es posible ser santa siendo casada, siendo esposa. Es posible ser santa educando a los hijos. Es posible ser misionera, entregando tu vida completamente por un hogar, porque esto implica grandes sacrificios. Porque el matrimonio no es solamente algo chévere, ay, qué rico, porque puedes tener intimidad sexual con tu esposa, las fotos con los hijos, qué bonito eso, puedes viajar en familia. No, el matrimonio implica una enorme cruz, una enorme cruz. Si la vida consagrada tiene mucha cruz de soledad, de luchas que tienen también, digamos, en obediencia a sus superiores, pues la vida matrimonial tiene muchas cruces también. Es decir, hay muchos caminos para santificarte en la vida matrimonial, pero es maravilloso porque tú puedes ejercitar las virtudes siendo casado, muy bien ejercitadas. Tus hijos son los primeros, digamos, las primeras almas a las que debes evangelizar. Entonces, como te digo, Mafe, perdona que me extienda tanto, pero creo que esto era importante porque sé que hay muchas personas, muchos misioneros con esas dudas y esas angustias. Yo rápidamente entendí que la vocación
particular a la que Dios me llama, más que una meta a la que voy a llegar, es un camino que debo recorrer. Hay mucha gente angustiada pensando en la vocación del día de mañana sin vivir la vocación del día de hoy. A ver, entiéndeme una cosa. Tu vocación es amar ya, en este momento, en lo que te encuentras haciendo como misionero, en tu universidad, en tu colegio, en tu familia. Es amar en este momento. El paso siguiente te lo mostrará el Señor si eres fiel en el amor de Él hoy, si eres fiel en lo que estás haciendo ahora. Porque no podemos decir que la vocación de una persona es o a la vida consagrada o a la vida matrimonial. Eso es demasiado simplista, porque entonces si una persona se muere joven y ni se pudo casar, ni se pudo ir de sacerdote, o ni se pudo casar y se pudo ir de religiosa, yo va a llegar donde Jesús a decirle, oye Señor, ¿sabes qué? Yo no tuve vocación, no tuve vocación. Pues claro que no es cierto que no tuvo vocación. Su vocación era ser misionero. Su vocación era vivir el amor como misionero. Su vocación era entregarse con generosidad en lo que le correspondía. Ese vivir la vocación hoy te mostrará con claridad cuál es tu vocación mañana. Entonces yo me dediqué a eso. Yo dije, no me voy a desgastar. Yo no me voy a desgastar acá, perder fuerza misionera, perder como vitalidad apostólica, desgastándome si esto es la vocación, si esto no, si me voy de sacerdote, si me voy, si me caso, esta será la mujer. No. Yo dije, voy a entregarme con mucho amor, voy a amar en fidelidad hoy y ya Dios me irá mostrando. Y efectivamente Dios me fue mostrando, tuve un par de novias antes de conocer a mi esposa, con ellas aprendí muchísimo, fueron dos novias dentro del movimiento con las que viví noviazgos en castidad y le doy gracias a Dios porque estos noviazgos me prepararon, me maduraron en el amor también, creo que fueron necesarios estos noviazgos, digo para mí, que también yo a veces encuentro mucho romanticismo en misioneros que dicen, es que yo quiero tener un solo novio o una sola novia y ya, con ese casarme. Bien, digo, te felicito, sería ideal, pero no vayan a sentir pues que está mal, que de repente tuvieron un noviazgo, eso sí, vivido en Dios, vivido puramente, vivido en castidad, vivido en oración, y que de repente en medio de ese noviazgo pues se dieron cuenta que no funcionó. Ah, perdí el tiempo, para nada. Yo te lo digo, Mafe, para mí, estos dos noviazgos previos que tuve con dos chicas maravillosas del movimiento, que hoy están muy bien casadas, que son personas, mujeres estupendas, de las que solo puedo decir cosas maravillosas, me sirvieron mucho, me ayudaron a madurar mucho emocionalmente, porque, atento, es que uno puede tener, digamos, una cierta madurez psicológica, pero puede ser muy maduro a nivel emocional. Uno se da cuenta de gente muy bien estructurada, pero que luego al momento de amar son perfectos idiotas. Perdóname la expresión no, pero es gente crudísima emocionalmente. O gente muy madura, digamos, emocionalmente, asume sus relaciones bien, pero son inmaduros espiritualmente. Es decir, la madurez es un proceso integral. Y para mí fue importante, digamos, vivir estos dos noviazgos, esos sí vividos en castidad, que me prepararon ya finalmente a este tercer noviazgo con la que hoy es mi esposa, con Liliana, y todo eso hizo parte como de mi proceso vocacional. Wilson, con seguridad has respondido muchas dudas de los misioneros que nosotros pusimos a los misioneros a que ellos nos comentaran cuáles eran sus dudas y esa pregunta se repitió muchas veces. Y muchísimas gracias por haber dado esa respuesta porque estoy muy segura que ayudó a muchas personas. Y bueno, por otro lado también queríamos preguntarte, Wilson, ¿cuál es tu santo de devoción? Bueno, yo he pasado por muchos. Es decir, me he ido enamorando de cada santo que he conocido, casi que cada santo por el que me he entusiasmado se ha convertido en mi santo de devoción. Yo creo que, digamos, cuando conocí a San Francisco Javier, para mí fue revelador el celo apostólico, el ardor, el entusiasmo. De hecho, hice uno de los trabajos importantes cuando estudié teología, fue un estudio muy profundo de la vida de San Francisco Javier. Entonces me entusiasmé mucho este santo jesuita. Qué apóstol, ¿eh? O sea, qué fuego, qué ardor, cómo evangelizó, cuántas frases me impactaron. Después, cuando estudié mucho a San Maximiliano María Kolbe, dije, no, este es, o sea, Kolbe para mí, Dios mío, qué devoción mariana. Mira, uno jesuita, otro franciscano. Eh, entonces,
pues verlo fundando milicia de la Inmaculada en todas partes, la Niepo Canalú, que le dicen a la milicia de la Inmaculada, eh, allá en Polonia, o la Mujensai no Sono, cuando la fundó en Japón, esa consagración que hizo, ese amor a la Virgen María, su testimonio de vida, su entrega generosa por las almas, ese celo por difundir la devoción mariana. Pero tal vez el que más me ha acompañado a lo largo de los años ha sido Don Bosco. Me ha gustado mucho Don Bosco porque desde el inicio, cuando yo inicié mi proceso de conversión, a mí me sorprendía mucho que la gente de oración, o mucha gente de oración, fuera como tan agria, como tan serios, como tan... A veces uno decía, ay, que esta persona tiene muchos dones, o que esta persona es muy sabia, o que lleva muchos años en la vida espiritual, y uno como que se acercaba a ver, como de un consejo, y a veces yo me encontraba unos rostros así serios, adustos y amargos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿esto será que es que uno para convertirse necesita volverse como malo, serio, bravo, enojón? Yo decía, pues esto será como propio de los santos o qué, pero a mí no me gustaba, ¿no? O sea, yo decía, no, es que una santidad de esa manera no me gusta, o sea, a mí me parece como falta la caridad. No era lo que yo veía en el Evangelio, no era lo que yo veía en Jesús, no era lo que yo veía en la bondad del Señor, de dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, de esa amistad profunda de Jesús con sus apóstoles. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, he deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros. O sea, como esa, ese amor, ese fervor, ese entusiasmo, esa cercanía, eso me gustaba mucho. Entonces, cuando conocí a Don Bosco, muy joven, yo pues me leí rápidamente los 149 sueños de Don Bosco, me leí parte de su biografía, me leí pues muchas historias de él, me entusiasmé mucho porque vi un santo muy afable, muy cercano, muy amoroso, muy normal, muy, muy común, como con el que podías acercarte, podías hablar, rodeado de jóvenes, de niños. Yo dije, esto es lo que yo creo que Dios quiere de mí, a esto es a lo que Dios me llama, a vivir la santidad de esa manera, no ser una persona alejada, sino cercana a las personas. Entonces me gustó mucho Don Bosco por eso, ¿no? Claro, todavía pues lo leo y trato de imitarlo y me entusiasma cada vez más el ver cómo trabajó con los jóvenes, el ver la claridad que tenía respecto a cuidar la pureza de los jóvenes, todos estos sueños proféticos que tuvo. Entonces he tenido el regalo de Dios de estar en varias ocasiones allá en Baldoco, en Turín, donde vivió, donde fundó su oratorio, pues la familia salesiana, allá su habitación, su confesionario, su ropa, su cuerpo incorrupto. Entonces, claro, para mí Don Bosco, digamos, ha sido clave. O sea, yo, aunque no estudié en colegio salesiano, me siento salesiano de corazón. Qué hermosura, Wilson. Muchísimas gracias. Bueno, Wilson, y también queríamos preguntarte, ¿cómo conociste a tu esposita? ¿Cómo conocí a mi esposa? La conocí en un retiro espiritual que yo estaba dictando. Yo empecé, digamos, a dictar ese retiro y ella era novia de un misionero en ese entonces. Digamos, era novia de un misionero, ella todavía no estaba en lazos, el misionero pues la invitó a retiro y yo estuve dictando ese retiro. Entonces la conocí, ahí pues mi referencia era que era novia de ese misionero. Entonces ya ella entró a lazos, terminó con el misionero, pasaron años, pero digamos que el primer momento, el primer conocimiento que tuve de ella fue en ese retiro. De ahí pasaron muchos años, ¿no? Te repito, ya pues terminaron ya con el misionero, pero ella quedó en lazos, ella se fue metiendo progresivamente al movimiento. Después sucedió que en 2 o 3 ocasiones llegamos a hablar pues como de algunos temas puntuales, de alguna ayuda que me pidió, pero pues así como cosas muy puntuales, pero pues ni siquiera teníamos pues una profunda amistad. El caso fue que ella después tuvo otro novio, pero que no era del movimiento, y ella sí era del movimiento. Yo en ese entonces tenía una novia también, entonces coincidimos que por esa época habíamos terminado los dos, ya yo con mi novia y ella con su novio, y fue la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, la de 2011.
Entonces, en el bus nos tocó muy cerca. Y yo era muy amigo, eso sí, de la prima de ella, que también era misionera, de Gladys. Entonces, yo estaba adelante, ella estaba atrás con su prima, con Gladys, y entonces yo me puse a charlar mucho con Gladys, con la misionera, y entonces ya ahí empezamos a conversar, y entonces ya empezamos pues lo de la jornada, una jornada pues muy linda en Madrid, en aquella época bella de juventud, que ya se fue. Ahí me acuerdo que conversamos mucho y ahí empezamos a tener como una relación más cercana, una relación de amistad. Digamos que ahí fue donde empezamos a ser amigos, pero nada, pues, habíamos acabado de terminar un par de relaciones, entonces éramos muy respetuosos pues como con los sentimientos de las personas con las que terminamos, ¿no? Uno tiene que cuidar mucho el pudor de los sentimientos de las personas, ¿no? No puede uno simplemente, pues que terminaste con alguien, a los 15 días te gustó otra persona y tú ya te enamoraste de esa persona. Eso lo único que manifiesta es una profunda inmadurez emocional y afectiva. Nosotros teníamos muy claro, ella por su parte y yo por mi parte, no es que ahí pues empezamos como a gustar ni nada, sino que empezamos a ser como amigos. Meses después, una prima de ella y de Gladys, una prima común que tenían ellas, entró como en un proceso difícil. Entonces Gladys me llamó, me pidió ayuda con la prima. Entonces yo empecé a ayudar a la prima. Entonces inicialmente empecé como con Gladys a ayudar a la prima, pero había momentos donde Gladys no podía acompañarme a ayudar a la prima, pero Lili sí podía. Y entonces empezamos a ayudar a la prima y ahí fue ya que empezamos a tener como más cercanía y empezamos a hacer apostolado juntos y ahí yo empecé a ver pues como el celo apostólico de ella. Me parecía muy atractiva, me parecía una mujer guapa físicamente, pero digamos hasta ahí. No solo por ser atractiva me iba a enamorar de ella, para mí era muy indispensable que fuera una persona muy ardorosa a nivel espiritual. Y ella, a diferencia del proceso que yo tuve, que fue un proceso muy veloz, muy entusiasta, muy ardoroso desde el comienzo, mi esposa tuvo un proceso más bien lento pero continuo, ¿no? O sea, más bien increciendo progresivamente. Entonces, después de la jornada, para mi esposa, la vida espiritual cambió, porque esa jornada le tocó mucho el corazón, se volvió muy apostólica, a cuenta de ella, pues, ¿cierto? Ni siquiera es que tuviéramos mucha cercanía, sino que ella empezó como a mejorar mucho, digamos, espiritualmente, el celo apostólico, el entusiasmo, y ahí ya empezamos a ser como más amigos, entonces empezamos a hacer apostolado juntos. Entonces yo cuadraba, por ejemplo, apostolados para que, digamos que la prima era una niña que tenía todo económicamente, una niña bella, una niña con todo. Yo, por ejemplo, me invitaban a orar por una señora leprosa, pobrísima, en una comuna así horrible. Entonces yo decía, voy a llevar a la prima, voy a llevar a esta niña que está así como en esa crisis para que se dé cuenta del dolor de la gente. Entonces yo cuadraba ese apostolado y de repente la prima ya se había mejorado, entonces la prima me cancelaba, entonces Lili, que nos iba a acompañar, era la única con la que resultaba yendo a ese lugar. Era por ayudar a la prima, pero finalmente resultaba yendo era con Lili a esos apostolados. Y así fue que ya nos volvimos muy amigos y ya pues en medio de eso ya terminamos pues como conociéndonos más y ya pues como enamorándonos y bueno, hoy tenemos 4 hijos. Tenemos uno en el cielo y 3 vivos. Bueno, Wilson, ¿y cuál es tu advocación mariana favorita? Pues ve, lo que pasa es que yo quiero a la Virgen María como en general. Yo en realidad quiero como todas las advocaciones, pero no he tenido pues una sola que digamos me haya acompañado durante todos estos años. Mi esposa, por ejemplo, es muy guadalupana, porque ella cumple años el 12 de diciembre, que es Día de la Virgen de Guadalupe. Pues a mí la Virgen de Guadalupe me encanta, he estudiado, me encanta. Tal vez en estos años, en estos últimos años, para mí ha sido muy especial la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima por la actualidad de su mensaje, ¿no? Pero entonces más que la advocación es el mensaje que más me ha llamado la atención, porque en realidad, pues, como te digo, para mí la Virgen es la Virgen, la amo. eh, en Fátima, en la advocación de Lourdes, en cualquier advocación, pero digamos que me ha traído mucho la advocación de Fátima últimamente por la intensidad del mensaje y como la aplicación del mensaje para estos tiempos difíciles que estamos viviendo y como por la urgencia de la consagración y porque ella ha hablado mucho pues como de la necesidad de consagrarse, en fin, de consagrar el mundo a su corazón inmaculado, de que al final su corazón inmaculado triunfará.
Entonces, tal vez ahora, Fátima, ahora mismo es la devoción, la advocación mariana, pues que más estoy estudiando. Wilson, ¿tienes alguna anécdota en Barranquilla con los misioneros? Pero muchas, muchas anécdotas en Barranquilla, porque mis primeros apostolados fueron en Barranquilla, digamos, donde me estrené como misionerito. Eh, a nivel Colombia fue en Barranquilla. A ver, como varias anécdotas. Una con la Yeya, sabes, de la Yeya, por supuesto. Y apenas estábamos iniciando los retiros en Barranquilla, esto fue hace mm, 17 años, o sea, creo que la inmensa mayoría de misioneros que me escuchan ni siquiera estaban en Lazos, Barranquilla en ese entonces, eso fue hace muchísimos años. Y nosotros en esa época hacíamos una dinámica que se llama el divino basurero, el divino basurero. Entonces, yo personificaba a Jesús, entonces yo tenía mi manto, y entonces toda la gente estaba en círculo, yo iba barriendo como una basura, y entonces yo decía, yo soy el divino basurero, he venido, digamos, a limpiar la basura del mundo, que es el pecado. Entonces, una mujer tenía que hacer las veces como de María Magdalena, tenía que llegar gritando, ayúdenme, ayúdenme, porque unos soldados venían a perseguirla porque la habían encontrado en flagrante adulterio. Entonces a la Yeya le habíamos explicado eso, entonces lo que tenía que hacer la Yeya era decir, ayúdenme, ayúdenme, llegaban las personas, digamos los soldados, la tiraban a mis pies, y entonces yo allí tenía que decirle a ellos dónde están los que te acusan, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, en fin. El caso es que la Yeya empezó primero a gritar chistosísimo, ayúdenme. O sea, entonces todo el mundo estaba en clima de oración y ella entró gritando, ayúdenme. Y terminaba la voz como de corderito, ayúdenme, ayúdenme. Entonces la gente inmediatamente escuchó eso, en vez como de conmoverse, empezó a estallar en risa. Pero la Yeya no lo hacía para divertir a nadie, la Yeya lo hacía honestamente, pues que ella lo hacía así, pero ayúdenme. Entonces, claro, lo primero es que toda la gente empezó como, ¿qué pasó acá? Pero lo tenaz fue que cuando ya agarraron a la Yeya y la tiraron a mis pies, entonces yo ya tenía que hablar. Pero la Yeya comenzó a gritar más fuerte, ¡ayúdame! Yo ya estaba sin voz, en esa época hacíamos las cosas sin micrófono, tú sabes que los abanicos, los ventiladores, entonces no dejaba de escuchar, yo ya sin voz, entonces yo diciendo, yo soy el divino basurero, y ella gritando, ¡ayúdame! Gritaba más fuerte. Y yo, oh padre, ayúdale a esta hija, ¡ayúdame! Y yo decía, Dios mío, ¿cómo la callo? Entonces yo la tenía ahí arrodillada y le puse la mano en la boca. Le dije, Gilla, cállate. Y ella con la mano en la boca dijo, ¡ayúdame! Entonces la gente, ¡juá, juá, 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 juá! La gente explotó. Estábamos en el kiosco, eso lo hicimos en el kiosco que fue el primer comedorcito, ¿no? El kiosco, diciendo usted el kiosco, fue el primer comedorcito, ahí hacíamos la dinámica. Y entonces y la tapaba más y ella gritaba más, entonces se escuchaba un grito ahogado, un entonces ya no pudimos más, nos estallamos de la risa en ese momento. Yo ya le dije a ella, cállate, cállate. En ese momento entonces la Yeya ya como que reaccionó, bueno, pudimos ahí terminar la dinámica como pudimos y después no podíamos de la risa. Después, yo cada vez que veo a la Yeya le digo, ayúdame, ayúdame. Lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo con mucho cariño. Wilson. Muchísimas gracias, Wilson. Wilson, ¿tienes algún hobby? ¿Algún hobby? Eh, Pues a ver, yo he tenido muchos a lo largo de la vida, ¿no? Fui scout, me metí con mucha fuerza a los scouts, como te decía ahora, entonces me encantaba, hacía campamentos completos con palillos, con pequeños palitos, armaba campamentos completos con los nudos, que el ballestrín, que el llano rizo, que eso, entonces eso era un hobby que tenía. Eh,
Después me ha gustado, más bien que un hobby, un deporte, el tenis de mesa me ha gustado, aunque llevo años sin practicarlo. Eh, en este mismo momento no tengo mucho tiempo para hobbies. Ahora pues uno con los niños, ahora pues con la esposa, la cuarentena, el trabajo, el apostolado, escribir un poco, ser subdirector del movimiento. En este momento no ejerzo así como ningún hobby. Mm, no, no, pues a ver, me ha gustado viajar con la familia, la misión, pero bueno, eso no es propiamente un hobby, sino pues como misión. Pero en ese momento, así como que gaste tiempo, pues como en algún hobby, no tengo tiempo en ese momento para eso. Wilson, en este momento tenemos un congreso de siervos en nuestra provincia. Todos los siervos de nuestra provincia estamos en un congreso. Entonces, hoy es nuestra noche de Monte Tabor. Queríamos saber si les quieres decir un mensajito a todos los siervos que también están viéndote en este momento. Claro que sí, que aprovechen estos tiempos de gracia, aprovechenlos. Miren, si de algo yo no me arrepiento es de haberme gastado y desgastado en la misión, en la oración, en estos retiros, que llega un momento de la vida donde ya no es tan fácil hacerlos. No pierdan estas oportunidades. Uno pensará, bueno, no vivo bien este Monte Tabor y el día de mañana lo vivo o en otra oportunidad. No. Eh, Cuando uno se casa, cuando uno tiene responsabilidades, hay cosas que ya no me son fáciles, como lo fueron en mi época de juventud. No solo por las circunstancias y la responsabilidad que uno debe tener, sino porque incluso te van faltando las fuerzas para muchas cosas, ¿no? Ya no es como antes de que uno podía hacer vigilias, 2 o 3 vigilias a la semana y uno era una mula de trabajo. Uno ya va sintiendo el agotamiento, ¿no? Porque ya la responsabilidad de los hijos, ya la tensión de tener que mantener una familia. Entonces, no desperdicien el tiempo, chicos. No desperdicien, esto es un tiempo precioso. Les cuento que el primer Monte Tabor lo hice yo. Rodri estructuró el Monte Tabor y me dijo, ve y pruébalo. Y yo me fui una semana completa a una finca a vivir ese Monte Tabor. O sea, digamos que yo fui el conejillo de Indias, ¿no? Y fue un retiro muy lindo. De hecho, pues fue uno de los retiros más lindos que he vivido porque fue un retiro muy solo, era una finca absolutamente sola, completamente sola, una finca enorme, una hacienda pues enorme, y yo estaba ahí solo completamente, una semana completa, y fue un retiro de mucha intensidad, de mucho provecho espiritual. No había nada con lo que me dispersara, cero celular, mucha lectura, mucha oración, mucha mortificación. Entonces fue algo muy lindo. Pero les digo, chicos, no pierdan la oportunidad. O sea, ahora a las vigilias a las que les inviten, vayan. A los apostolados a los que les inviten, háganlos. El tiempo de la formación, aprovechenlo, no se dispersen porque el tiempo es escaso. El tiempo perdido lo lloran los santos. Bueno, el tiempo perdido lo lloran los misioneros que ahora no tenemos tiempo. Que ahora no tenemos tiempo. Es triste que haya misioneros con mucho tiempo que desgasten su tiempo, su experiencia como siervos, su experiencia en los retiros, su experiencia, digamos, como misioneros, que pudiendo ir a un retiro no vayan. Y uno dice, pero por Dios, ¿cómo van a desperdiciar ese tiempo? Después van a llorar porque no lo van a tener. Van a llorar porque no lo van a atender. Entonces, mi consejo es aprovechen este tiempo, que es un tiempo que pasa y no vuelve, créanme, pasa y no vuelve. Wilson, para terminar, como ves en la pantalla, la gente quiere saber cómo es un día en tu vida. ¿Cómo es un día en mi vida? ¿Un día antes de cuarentena o un día después de cuarentena? Un día Bueno, la hoy. vida creo que la vida nos ha cambiado mucho a todos. La vida nos ha cambiado mucho a todos. Yo les cuento que por la gracia de Dios, desde el principio, eh, he tenido, digamos, el regalo de Dios de poder trabajar en mi casa, de poder trabajar desde mi hogar. Fue algo que perfilé desde muy joven. Cuando empecé mi proceso de conversión a los 15 años, como yo me veía casado, entonces yo dije, yo debo tener una cierta independencia económica, ¿no? Debo tener una cierta independencia económica porque
sino cómo voy a hacer para ser apostolado. Pues yo no me veía pues 8 o 10 horas en una oficina diaria, porque yo decía, no, es que hay tantas almas por ayudar que yo no puedo hacer esto. Entonces, desde muy joven empecé a ahorrar platica, empecé a, eh, digamos, a organizarme económicamente. Siempre he sido muy juicioso económicamente, o sea, yo sé cuánto tengo, cuánto me puedo gastar, sé exactamente en un mes cuánto me entra y cuánto me sale. Yo mantengo un flujo de caja permanente. He tenido siempre mucho temor a las deudas porque yo veía que a mí las deudas me quitaban mucha paz. Entonces yo decía, yo no puedo tener muchas deudas, más bien lo que vaya teniendo lo voy invirtiendo, voy comprando, más allá pues de las deudas normales, de la deuda de la casa, de la deuda del carro, de cosas así muy necesarias, pero endeudarme como para viajar o endeudarme como para comprarme alguna cosa pues que me guste, no, no, nunca, nunca. Entonces, eso me permitió empezar a, digamos, escribir libros desde muy joven y cualquier plática que yo iba recibiendo de los libros, entonces yo le iba invirtiendo. Por ser pues del Oriente Antioqueño, yo he tenido pues como una vena también un poco de comerciante. Y les digo todo eso para que me entiendan por qué estoy trabajando desde la casa en este momento, ¿no? Y por qué desde el principio pues le pedí a Dios que me permitiera como una cierta libertad financiera. Entonces, soy ingeniero de sistemas, entonces esto me ha permitido también poder trabajar desde mi casa, poder desarrollar páginas web con mi hermano. Tenemos una pequeña empresa que desarrollamos páginas web, entonces yo contacto a los clientes, entonces mi hermano sobre todo es el que las desarrolla, yo me encargo pues un poco como de la parte de mercadeo, de esa parte de ayudar ahí. También tengo como te digo, unas inversiones, entonces algunos amigos también me tienen una platica que me pagan un pequeño interés, o sea, todo lo que yo digo me pueda servir para yo poder tener tiempo para evangelizar, para yo poder dedicarle tiempo pues como a la evangelización. He tenido muy claro siempre nunca vivir de la evangelización, en el sentido de que a mí Lazos no me paga, de que a mí por hacer misión no me pagan, incluso pues de muchos de los libros que he escrito, ahora pues se los doné al movimiento, el Sin Oración y Salvación lo escribí y se lo doné al movimiento desde el principio, la Iglesia Católica se lo doné al movimiento, en el sentido pues de que los que vendan ellos pues no recibo un solo peso. Mis prácticas espirituales, las oraciones de Santa Brígida, el Totus Tus, todo eso pertenece al movimiento, precisamente porque hemos querido pues como no vivir de lazos, sino vivir para lazos, vivir para lazos. Y Dios no me ha faltado, entonces también me empecé a meter con una tía en el sector construcción, por ejemplo, en el tema de la construcción, entonces compramos apartamentos en obra gris y los vendemos, entonces con eso uno puede hacer un poquito de capital, es algo que no te gasta mucho tiempo. Entonces todo eso, repito, me ha permitido que yo a lo largo del día pueda dedicar buena cantidad de tiempo a la formación, a la evangelización, en fin, sin ir a vulnerar mi vocación primaria, que es ser papá, ser esposo. O sea, yo en ese momento, lo primero que me va a preguntar mi Dios cuando llegue al cielo es, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? A ver, fuiste un papá responsable. Yo no puedo, pues, dedicarme a esto en detrimento de mi familia. Entonces, ahora estamos, por ejemplo, me levanto siempre a las 2:50 de la mañana, llevo hace 3 meses, 2:50 de la mañana, porque estamos rezando la coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 3 de la mañana. Iniciamos unas 200, 300 personas a hacerlo. Ahora somos unas 10.000 familias, 10.000 familias que todas las madrugadas nos conectamos a las 3 de la mañana a iniciar la coronilla, a rezar la coronilla de la misericordia. Y después hacemos una breve reflexión, una reflexión que tiene que ver con algún tema espiritual, algún tema espiritual. Después, ya pues me acuesto otra vez, estoy levantando. Depende mucho, digamos que cuando los niños entraron a estudiar, entonces en ocasiones ya se levantaba uno, digamos, a ayudar un poquito a la esposa con los niños para el estudio en casa, de colegio en casa, que siempre ha sido un poquito más complicado, pues porque nosotros tenemos una bebé recién nacida. Te digo que mi esposa en este momento ha sido una tremenda, o sea, le ha tocado pues cargarse mucho esto y ha sido pues, ha respondido muy bien, o sea, yo tengo una esposa, no, pues yo me deshago en elogios hacia mi esposa, porque ella ha sido muy guapa, o sea, yo, digamos, sí es cierto que he sido muy responsable como esposo, digamos, no le falte nada a mi familia. Lo que debo decir es que ella ha sido muy responsable como esposa y ha cuidado muy bien de mis hijos.
se ha sacrificado en lo que sea necesario. Entonces, iniciamos la mañana con el colegio de los niños, un poco. Después, en la mañana, ayudo, digamos, siempre le dedico un tiempo a resolver temas de la fundación del movimiento, que en ese momento pues está como en estas circunstancias difíciles que la fundación pues de Lazos, digamos, es el soporte, la estructura económica de todo el movimiento, ¿no? Para hacer pues que todas las propiedades que tiene el movimiento, todas las librerías, todo esté bien. Entonces dedico un pequeño tiempo a eso, a ver cómo van las cosas. Tenemos muchas reuniones por la mañana, ya como consejo directivo, donde estamos resolviendo situaciones. Dedico en horas de la mañana tiempo a la lectura, a la formación. Normalmente tengo proyectos siempre. Entonces, por ejemplo, en ese momento estoy desarrollando un curso completo de educación de los hijos, un curso teológico de educación de los hijos. Entonces, estoy dedicado a formar en eso, estructurar pues como el curso. Eh, Después a las 12 del día estoy haciendo la lección divina con la productora de Lazos de Medellín. Yo hago la lección divina, una lección divina compartida, después, claro, el almuerzo, procuro estar con los niños siempre en horas de almuerzo, después otra vez me dedico ya un poco el tiempo a trabajar, digamos como en horas de la tarde, siempre dedico mucho el tiempo pues como sí, a la parte más económica, ¿no? A organizar, a pagar cosas, a ver cómo consigo estos recursos, a ver cómo cobro esta factura, a ver cómo va este proyecto de este apartamento, pues que estamos remodelando, cómo va esto de la página web, cómo va. Entonces, ya en horas de la tarde, esto casi siempre hasta las 4 de la tarde, 4:30, he intentado después salir a jugar un poquito con mis hijos, a veces no lo logro, pero siempre trato pues como de tener un tiempo para ellos todos los días. Repito, a veces los días son muy apretados, entonces procuramos el fin de semana sacar mucho tiempo, pero me he puesto como meta pues poder jugar un tiempo todos los días con mis hijos, con mi esposa, pues dedicarnos un tiempo a ellos. Eh, Después vivimos la misa en vivo a las 5 de la tarde, vivo la misa virtual pues en este momento. Y ahí ayudar un poco a los niños, a la esposa para que organice los niños, para que coman y se acuesten. Los niños se están acostando casi siempre a las 7, 7:30 de la noche. Y entonces ya acostados los niños, tenemos pues mucho tiempo para mi esposa y para mí. Normalmente una reunión de Lazos a las 7:30, o del consejo directivo, o de los provinciales, o de alguna charla que me pidieron, o alguna cosa así. Entonces está uno hasta las 9 de la noche más o menos en una charla, y ya de 9 en adelante estoy mucho con mi esposa, entonces o nos tomamos un vinito y entonces conversamos, o nos hacemos un capuchinito y nos ponemos a hablar. Casi siempre sacamos un tiempo en la noche o nos vemos alguna película. Para nosotros ha sido indispensable mantener vivo el amor, mantener vivo el amor entre nosotros. Entonces tratamos siempre de sacar mucho espacio, esas noches respetarlas mucho, o por ejemplo estamos terminando de leer un libro en ese momento juntos, entonces nos sentamos ahí en una reclinomatic que tenemos. Entonces ella va leyendo un libro que se llama El niño más feliz del mundo, y sobre todo que tiene que ver con la educación de los hijos. Entonces ella va leyendo y yo voy haciendo el resumen, entonces vamos compartiendo, entonces vamos viendo esto, apliquémoslo a Pablo, esto a Mariana, esto con Manuela. Entonces ya vamos haciendo cosas muy variadas en la noche. A veces nos pasamos las noches arreglando un poco la casa, arreglando un poco que llegó la comida, pues entonces que acabamos de ir al supermercado y la comida hay que desinfectarla, entonces hay un poco desinfectando, haciendo un poco todo. Eh, es una vida normal, es decir, no se imagina pues que Wilson se levanta pues como un místico pues y pasa levitando hasta el baño, y en el baño empieza a caer el agua, cual agua bendita a limpiar. No, una vida muy normal. Eso sí, la oración no nos falta en todo el día, la oración en la hora de la mañana, la oración en el momento de comer, la oración y Santo Rosario todos los días, la lección divina, las prácticas, vamos vinculando a los niños naturalmente a las prácticas. Ese es más o menos un día de Wilson Tamayo. Wilson, muchísimas gracias. Yo sé que muchísimos misioneros en este momento nos ven, están de verdad que muy contentos de poder escuchar esto, que nos hayas compartido tu testimonio. Te agradecemos, Wilson, por tu sí que le has dado al Señor. Solo Él sabrá pagarte como corresponde. Y bueno, que sea el Señor siguiendo ahí iluminándote. Y te invito a que
a que hagamos una oración para agradecerle al Señor por este ratito. Y bueno, muchísimas Exacto. gracias. Claro que sí, Mafe, con todo el cariño. ¿Quieres que haga yo la oración o la vas a hacer tú? Tú, por favor. Ok, perfecto. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo les invitaría para que hagamos esta oración de San Luis de Montfort. Se llama la oración de confianza. Ha sido una oración importantísima en mi vida. Esta oración de confianza es para mí una de las oraciones más bellas que compuso San Luis de Montfort, porque es una oración que expresa muy bien la debilidad que tenemos y cómo nuestra confianza no está puesta en nuestra propia debilidad, sino en nuestra Madre Santísima, a quien nos hemos consagrado. Yo quisiera que termináramos con esta oración. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacerte bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío, eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, por esta entrevista. Y bueno, mándale un saludo final a las personitas que nos ven. Bueno, un saludo para todos. A todos, gracias por acompañarnos en este espacio de compartir, en este espacio de familia. Gracias a ti, Mafe, por eso que están haciendo tan lindo. A todos Lazos Barranquilla y todos Lazos en la costa, los felicito. El trabajo que están haciendo a través de redes es fabuloso. No se cansen de hacerlo y a seguir que el tiempo apremia. Creo que tenemos poco tiempo. Hay que trabajar con intensidad. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Y con su espíritu. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, les recordamos que la próxima semana también vamos a tener este mismo programa con un súper invitado también traído desde el cielo. Entonces, no se lo pierdan. Vamos a estar aquí reunidos y esperamos poder también contar con cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias y que la gracia del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu.